Yo nací en otro país donde Halloween no se celebraba cuando era niño. Eso es algo que ha pasado ahora, quizás por la mercadotecnia, pero ahora es más común en todos nuestros países. Pero cuando era niño en realidad no se celebraba Halloween, era una actividad que solo se conocía de acá de Estados Unidos. Así que mi enseñanza sobre el Halloween empezó más o menos cuando era adolescente y empecé a escuchar a predicadores que me decían lo peligroso que era el Halloween. Entonces yo pensaba que si ellos lo estaban diciendo y estaban detrás de un púlpito, entonces era la palabra de Dios. Ni siquiera lo cuestionaba. Sin embargo, gracias a Dios, con el tiempo empecé a entender que la Biblia nos dice que tenemos que escudriñar todo lo que está en la Biblia. Y así como los cristianos de Berea decían el versículo claramente de Hechos 17:10, ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, cada vez que alguien se para detrás de un púlpito, usted tiene que escucharlo, pero ver con la palabra de Dios si lo que dice es lo correcto, no simplemente tomar lo que dicen porque lo vio en una televisora o porque lo escuchó de un predicador famoso. Bueno, en el año 2003, cuando nos mudamos a Estados Unidos, yo tomé la decisión junto con mi esposa de que no íbamos a celebrar Halloween. Yo personalmente que consideraba que no, si la temática tenía que ver con brujas, con sustos y con calaveras, ¿para qué la iba a celebrar? No era un asunto que yo quería hacer. La pobre de mi hija Sasha tuvo que aguantarse y tuvo que aceptar la decisión, así que aunque ella quisiera participar en las actividades de Halloween, nosotros le decíamos que no podía hacerlo. En fin, una de las cosas que me pareció muy interesante es que durante esta época, durante ese tiempo, y quiero que quede claro, yo nunca había hecho una investigación profunda sobre el Halloween, nunca. Simplemente tomaba por concedido la idea de que el Halloween era algo satánico, que era algo malo, ¿ok? Pero nunca había hecho una investigación profunda. Pero algo que me impactó fue que empecé a darme cuenta de que había personas de muy grande testimonio cristiano, personas muy buenas, amigas mías y personas que conocía de muy buenos teólogos, que practicaban la celebración del Halloween. Y eso para mí era como muy contradictorio, eso no tenía sentido. ¿Cómo puede ser que alguien que yo consideraba una persona de muy buena doctrina y de muy buen ejemplo estaba participando de esas cosas? Se me hacía muy contradictorio. Así que lo que hice fue lo que hace la mayoría de gente. Cuando nos encontramos con situaciones como esas, hacemos como cuando uno barre el polvo sobre la alfombra, ¿no? Lo guarda y lo dice, mejor no hablo de ello, mejor me quedo callado, mejor no digo nada, simplemente es mi opinión y es la de ellos y punto. Pero había un gusanillo dentro de mí que decía, no, hay que investigar por qué, porque me parecía extraño. Claro, todo parecía como que, si bien es cierto, era mi deber estudiarlo, era algo que no quería hacer, porque asumía yo que seguramente era malo y punto. Pero no fue sino hasta hace como un año que en Facebook vi la siguiente imagen. Y esa imagen que ustedes están viendo decía, ¿sabías que si celebras Halloween estás participando de la celebración del nuevo año satánico? Y también decía, y que en la noche del 31 de octubre de cada año son sacrificados miles de bebés inocentes en amor a Satanás. También otras cosas que leí con el pasar de los años y Facebook me ayudó con eso. Cosas como misas negras con sacrificios humanos. Se dice que es la fecha más importante del calendario satánico. Es el día cuando desaparecen más niños en Estados Unidos. Se habla de los dulces envenenados. Se nos dice que participar del Halloween es abrirle la puerta de nuestra alma a Satanás, algo así como pactar con Satanás. Y algunos dicen disfrazarse es sinónimo de celebrar al diablo. Ese día decidí que yo tenía que hacer algo al respecto. Porque si todo lo que yo estaba leyendo era cierto, tenemos que decirlo a los cuatro vientos y prevenir a todos los que amamos, ¿no? Porque ustedes acaban de ver lo que acaba de decir, son cosas muy serias y muy graves, sacrificios infantiles, estamos pactando con el diablo y todas estas cosas. Entonces yo tuve que hacer un análisis y empecé a decir, bueno, tengo que hacerlo. Quiero que quede claro que mi inclinación inicial era que Halloween es satánico, que Halloween era malo. Entonces, por lo pronto, ya mi capacidad de ser imparcial estaba prejuiciada. Yo iba a hacer mi investigación, pero mi investigación ya en mi mente ya decía, eso es algo malo y voy a probar que es algo malo y voy a tratar de hacerlo por medio de una buena investigación. Claro, como cristiano, mi deber es analizar la evidencia y
el deseo nuestro como cristianos encontrar la verdad acerca de esta celebración, yo creo, ¿no? Bien, cuando hablamos con la gente encontramos dos posiciones con respecto a Halloween. Unos dicen, Halloween es el día más peligroso del año. ¿Okay? Otros dicen, Halloween es una tradición divertida, una tradición graciosa, una tradición muy, muy divertida. Bueno, y ya que las opiniones son tan polarizadas, lo importante que debemos hacer es indagar el origen, ¿cierto? Indagar su origen. Bien, primeramente, la palabra Halloween es una especie de abreviación de la frase All Hallows Eve, que se traduciría en español como la víspera del Día de Todos los Santos. ¿Ok? No sé cuántos de ustedes han visto o han leído el Padre Nuestro en inglés. Hay una frase ahí que dice, Hallowed be thy name, santificado sea tu nombre. Entonces, cuando decimos Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos, nos referimos entonces a una cosa muy interesante. El día 1 de noviembre se celebraba en Europa una celebración católica que surgió más o menos en el siglo VII para recordar a todos los mártires, todas las personas que murieron por defender la causa de Cristo. ¿Ok? Entonces, la idea era celebrar a todas aquellas personas que fueron torturadas, asesinadas, muertas por la causa de Cristo. Y por eso la Iglesia Católica decide, vamos a hacer la celebración del Día de los Muertos el 1 de noviembre. ¿Ok? Por lo tanto, el 31 de octubre, que es el día anterior, se celebra la víspera del Día de los Santos. ¿Okay? También en Europa había otra celebración, una celebración que databa quizás del siglo XII antes de Cristo. Y esta celebración se llamaba la celebración de Samhain o Samaín. Realmente no sé cómo se pronuncia en celta, así que ustedes van a tener que aceptar el español mío, así que yo le voy a decir Samaín, ustedes decidan cómo le quieren llamar. Pero esta celebración era un festival que se realizaba al final de la temporada de la cosecha y al comienzo del invierno, normalmente a finales de octubre. Muy bien. Esto, por supuesto, nos lleva a ustedes y a mí a algo que seguramente usted ha oído hablar toda la vida cada vez que hablamos de Halloween: los druidas. Han oído hablar de los druidas, ¿no? Los sacerdotes druidas. ¿Quiénes eran los sacerdotes druidas? Bueno, una enciclopedia famosa y de buena reputación dice que los druidas fueron miembros de una clase sacerdotal en la Gran Bretaña, en el área de España, de Galicia, Asturias, Cantabria, en el área de Irlanda, de Francia y posiblemente otras partes de la Europa céltica durante la Edad de Hierro. Hablamos otra vez siglo XII antes de Cristo. Pero quiero que quede claro, no hay registros escritos por los mismos druidas, no existe ningún registro. Lo que se tiene sobre los druidas, lo que se sabe de ellos son breves artículos que se han dicho por medio de los griegos, por medio de los romanos. ¿Saben quién habló de los druidas? El emperador Julio César, interesantemente habló. Y son muy pocas las cosas que se hablan de los druidas, pero por ellos mismos no hay. Y por supuesto en la Edad Media los irlandeses empezaron sus leyendas y volvieron a tomar en boga la idea de los druidas y empezaron a hablar de ellos y crear leyendas al respecto. Algo que debe ser importante, que debemos enfatizar, es que hasta la fecha no se ha desenterrado ningún artefacto, ningún artefacto que pertenezca a los druidas. Nada, ni imágenes ni artefactos. Todo lo que se ha dicho sobre los druidas es en base a escritos siglos después, por medio de otras culturas y no por medio de los mismos celtas. ¿Okay? Eso es importante que sepamos nosotros. Ahora, en el siglo X después de Cristo es cuando en la Edad Media los celtas, saben ustedes que los celtas eran los pastores de rebaños, ¿no? Los que cuidaban las ovejas. Cuando se sentaban en la fogata empezaban a contar sus leyendas y de ahí empezó a salir las leyendas de los druidas. Se dice, entre varios mitos y leyendas, se dice lo siguiente acerca de los druidas. Número 1, se dice: los druidas se vestían esa noche con cueros y cabezas de animales, recogían ofrendas para el dios Samaín y quemaban los terrenos, mataban el ganado o se llevaban a las doncellas si las ofrendas no les agradaban. Interesante, ¿no? Pero debemos preguntarnos ¿por qué? Bueno, vamos a revisar. La primera decía, el primer mito de ellos es: los druidas se vestían esa noche con cueros y cabezas de animales. Según los escritos que existen, no era así. Más bien, porque eran bien supersticiosos los druidas, agarraban los cráneos de sus antepasados
y se ponían en una fogata pensando que de esa forma los demonios y los espíritus no iban a atacar a esa tribu. Entonces los druidas no eran satánicos, al contrario, eran bien supersticiosos y le tenían tanto miedo a Satanás y a los espíritus que traían sus calaveras pensando que de esa forma iban a evitar que Satanás los atacara, o los demonios, los espíritus los atacaran a ellos. Muy bien. Ok, otra cosa que se decía durante esa noche era que recogían ofrendas para el dios Samaín. Aquí no pude encontrar nada confiable. Busqué y busqué y no encontré absolutamente nada confiable que pudiera corroborar que ellos hicieran eso. Claro, es muy probable que como eran tan supersticiosos, seguramente recogían ciertas ofrendas o algo para tratar de apaciguar a los dioses o apaciguar al dios Samaín para que no les hiciera nada. La tercera cosa es que quemaban los terrenos, mataban el ganado o se llevaban a las doncellas y las ofrendas no les agradaban. Nuevamente me encontré con el mismo problema, no hay evidencia corroborable. No existe evidencia corroborable que diga que ellos lo hacían. No hay fuentes confiables. Sin embargo, eran sacerdotes y tenían autoridad sobre la gente, ¿no? Es probable que hicieron algo así, que recogían algunas clases, explotaban a la gente. Y viendo cómo los charlatanes de ahora de la televisión y los que son pseudopastores y pseudoprofetas explotan a la gente y hasta le quitan terrenos, me imagino que tal vez los sacerdotes druidas hacían cosas similares, ¿no? Pero esa es una suposición, no tenemos nada específico que diga que los druidas hacían eso. Bien, eso nos lleva al siguiente punto. Quiere decir que habían el Día de Todos los Santos, ¿ok?, versus Samaín. Se encontraban dos actividades en esa fecha, ¿ok? La pregunta es, ¿cuál es de esos dos celebraciones es la que se celebra aquí en Estados Unidos? ¿Cuál es la que celebramos nosotros? Veamos lo que ocurre en los Estados Unidos. La historia confirma que a finales del siglo XIX los inmigrantes europeos e irlandeses fueron los que empezaron a traer esta cultura, empezar esto. Voy a poner un ejemplo muy claro para nosotros. ¿El 5 de mayo es una actividad estadounidense? No. Ni siquiera es una actividad completamente mexicana, es una actividad de una región de México. Pero con tanta influencia mexicana en los Estados Unidos y habiendo compañías de mercadotecnia que saben que pueden hacer dinero al respecto, han utilizado la influencia mexicana para hacer que esto se haga en todo el país. Usted le puede preguntar a cualquier gringo si usted sabe qué es lo que se celebra el 5 de mayo y la gente no sabe. No sabe. Pero ¿qué es sinónimo de 5 de mayo? Fiesta y tacos. ¿Cierto? Los gringos dicen 5 de mayo hay que ponerse sombrero y empezar a cantar la cucaracha. Ellos no saben qué es. Lo mismo pasa con el Halloween. Halloween es una costumbre, se puede llamar una tradición irlandesa de leyendas, pero los que hacen mercadotecnia se dieron cuenta que hay dinero en ello, que hay fiestas, que hay dulces, que hay celebraciones, que hay disfraces, y entonces ¿qué? Lo hicieron famoso, ¿cierto? A ellos, las compañías de medios de comunicación que hacen estas cosas, no les importa si usted sabe o no sabe cuál es el origen del Halloween. Ellos lo que quieren es su dinero y el mío. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que usted ve publicidad de Halloween por acá y por allá, no porque estén a favor o en contra de Halloween. Ellos lo que les interesa es sacarle su dinero. Bien, ahora, acá en Estados Unidos se puede decir que siglo XX y ahora en el siglo XXI, las compañías han encontrado que hay un buen mercado en el asunto del Halloween, ¿ok? Es un buen mercado. Nosotros debemos preguntarnos, ¿qué significa Halloween para el estadounidense en general? ¿Qué significa Halloween para el estadounidense en general? Si usted no es cristiano, la pregunta y la respuesta normalmente es un día divertido donde llenamos de azúcar a los niños, ¿no? Nos juntamos, hacemos algún vacilón y los niños comen y comen dulces. Pero cuando respecta al cristiano, la cosa se pone más compleja, porque la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿debemos celebrar la víspera de los santos, o sea, el día de todos los santos, como la Iglesia Católica Protestante lo celebra? ¿O debemos celebrar el Halloween como lo celebran los demás? ¿Podemos disfrazarnos? ¿Podemos permitir que nuestros hijos participen de esta fiesta? ¿Estaremos pactando con el diablo en serio? Y la pregunta más importante, ¿glorifica a Dios nuestra participación ese día? Son preguntas que debemos hacernos. Recuerde la imagen que puse al principio, a ver si la podemos ver de nuevo,
Dice, ¿sabías que si celebras Halloween estás participando de la celebración del Año Nuevo Satánico? Y dice, y en la noche del 31 de octubre de cada año son sacrificados miles de bebés inocentes en amor a Satanás. Yo creo que un buen cristiano lo que tiene que hacer es analizar eso y lo que se dice, a ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver, empecemos con la primera objeción. Dice, el 31 de octubre se realizan misas negras con sacrificios humanos. ¿Ok? Repito, el 31 de octubre se realizan misas negras con sacrificios humanos. Note usted algo, cada vez que vemos esta información por Facebook o por noticias o por lo que sea, nunca, subrayo, nunca hay evidencia fehaciente, factible, que demuestre dónde pasaron esos sacrificios, nunca. No, es que leí que en tal lugar, leí que en tal ciudad, leí que en cual lugar, siempre, pero no hay evidencia que podamos decir a tal fecha, en tal lugar, hay evidencia forense de una criminalidad acerca de un sacrificio humano. ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo esto? Hay algo muy famoso aquí en los Estados Unidos. No sé si ustedes han oído hablar del Devil's Night, la noche del diablo. Pasó de los años 70, quizás aún ahora se da todavía, más o menos en las épocas siempre del 30 de octubre, 30, 31 de octubre, donde en Detroit, Michigan, se queman casas, se incendian casas. Y dicen entonces los que están en contra de esta idea del Halloween, que consideran que es bien satánico, nos dicen que esa es una evidencia clara de que ahí hubo seguramente sacrificios humanos. Entonces se quemaron las casas para evitar la evidencia. ¿Okay? Bueno, hay un sitio web que algún día yo se lo recomiendo. Si usted quiere leerlo, va a encontrar increíbles cosas. Se llama Snopes.com, Snopes.com, Snopes.com. Es un sitio que se encarga de estar demostrando todas las falsedades que salen por el internet. ¿Ok? Esta compañía se dedicó a buscar sobre esta información del Devil's Night y encontraron que en realidad no había tal. Cada vez que se ha arrestado muchachos, jóvenes, normalmente después de que hay un incendio, es por puro vandalismo, puras ganas de hacer daño. No se encuentran cuerpos asesinados o muertos. Normalmente las casas que se queman son casas que están viejas o están deshabitadas. En última instancia, no existe prueba fehaciente de que haya sido una actividad satánica. Otro ejemplo es cosas que leemos, sea por Facebook, sea por cualquier otra red social o sea por emails. Les voy a presentar dos emails que ustedes van a ver las imágenes, pero yo no le voy a leer todo el email, solo le voy a leer un pequeño párrafo de cada email para que usted tenga una idea de qué se habla, y seguramente usted ha recibido alguno de estos emails en algún momento. Dice uno de ellos, dice, acabo de recibir una noticia muy importante del Departamento de Inteligencia. Esta noche, el 30 de octubre y mañana, el 31 de octubre del 2008, se supone que se dan las iniciaciones de pandillas. En esas noches los nuevos pandilleros van a ser iniciados y como parte de su iniciación deben llevar a cabo varios actos de violencia. En este momento se nos dice que las mujeres son las que tienen que tener más cuidado porque se planea matar o lesionar al menos de 30 a 35 mujeres. ¿Okay? Es un email que sale. Otro email dice, quiero enviarle este email porque recibí un texto urgente de un amigo mío que es un policía de la ciudad de New Jersey. Él me dijo que las mujeres todas deben tener mucho cuidado porque hay pandillas que están esperando hacer una iniciación y están atacando, quieren matar por lo menos a 30 mujeres, ya sean adultos o niñas. ¿Ok? Ayer, dice el email, mataron a una madre y a sus 2 hijas en Newark mientras estaban entrando a su casa. Otra vez, emails como estos crean la idea de que es una noche peligrosa y no son pandillas, es una actividad satánica, ¿cierto? Bueno, otra vez el sitio web snopes.com le puede ayudar mucho. Ahí encontré que eso es falso. Por ejemplo, en diciembre del año 2008 se arrestó un hombre llamado Andrew Lázaro. Fue arrestado por esparcir rumores falsos con emails como este. Pero de ahí en adelante no se encuentra. Cuando usted encuentra un email así, trata de buscar el origen real. Noten ustedes que cada uno email. A mí me dijeron, ¿no? Me dijo un policía, oh, yo supe de esto. Nadie dice, yo puedo probarle y aquí tengo los registros de que esto pasó, ¿no? Importante. Bien. Ahora sigamos con el siguiente aspecto. Se nos dice que el 31 de octubre es la fecha más importante del calendario satánico. Yo le voy a ser sincero, yo no he tenido muchos estudios, pero he estudiado un poquito acerca sobre el satanismo. La cosmovisión del satanismo es una cosmovisión totalmente egocéntrica. Ellos no creen que exista el Dios verdadero en el cual nosotros creemos. Una persona que se dice ser satánica no cree en el Dios verdadero.
Satanás para ellos es la personificación del yo, la personificación del placer, de todo lo que da placer. Por lo tanto, para ellos, en realidad, la fecha más importante es su propio cumpleaños. Si usted le pregunta a una persona que es satánica, que dice ser satánica, y le pregunta cuál es la fecha más importante del satanismo, él dice, mi fecha, mi día de cumpleaños. Entonces, no hay tal de que el 31 de octubre sea la fecha más importante del calendario satánico, y por demás tampoco hay evidencia ninguna de que sea el año nuevo satánico. No existe, no hay un calendario de Satanás, no existe un calendario satánico, ¿ok? Donde ok, ya pasó el año y todo. No, no hay, son inventos. También se dice que durante ese día es cuando más niños desaparecen, y aquí encontré algo increíble. Fui a sitio web que se llama missingpersonsnews.com y encontré que sí es cierto. El 31 de octubre es la fecha cuando más niños mueren. Sin embargo, no es porque mueren en sacrificios satánicos. Mueren desafortunadamente por ataques, por atropellos y accidentes automovilísticos. Usen la lógica. Los niños normalmente no salen de noche, ¿cierto? Todos que tenemos niños no dejamos que nuestros niños salgan a la calle de noche. ¿Cuál es el día cuando los niños salen de noche a buscar dulces? El 31. Pero también aquí en los Estados Unidos, la ley en casi todos los estados es los niños a los 16 años ya pueden tener licencia de conducir, ¿cierto? Entonces, estos chicos salen con otros jóvenes que ya tienen 18 años y así pueden cumplir la ley de que andan con una persona mayor y andan por toda la calle. ¿Y qué andan haciendo? Tomando y en fiestas y todo eso, muchos de ellos. Y entonces hay mucha desconcentración. Los niños andan en la calle contentos, corriendo, saliendo de una casa para la otra, tratando de buscar más dulces, y desafortunadamente es una combinación muy trágica. Y entonces muchos niños mueren o quedan inválidos a causa de accidentes automovilísticos. Entonces sí es cierto que mueren muchos niños y sufren muchos niños, pero no es correcto que un cristiano diga que podamos usar esa situación para mentir y decir que esa noche desaparecen niños para ser sacrificados, porque no lo es. ¿Ok? Debemos ser realistas y entenderlo. Otro aspecto es los dulces envenenados. Ustedes han oído hablar de los dulces envenenados. Hace unos años, una publicación amarillista pseudocristiana llamada Chick Publications distribuyó una caricatura. No sé si ustedes han visto esos pequeños tratados negritos que vienen con caricaturas. Se veían unos sacerdotes satánicos orándole al diablo y decían, voy a leerlo en español, ahí lo están viendo ustedes en la imagen, en inglés dice: Santo Padre, envía tus demonios a estos instrumentos para que sean usados para tu gloria. Debajo de la imagen se lee en el pentagrama, hay botellas de veneno, jeringas, navajillas, vidrios rotos, alfileres, bolsas de dulce, etc. Al otro lado, la siguiente caricatura muestra a dos personas hablando y una le dice a la otra: Brenda, no se te olvide esos dulces envenenados. Ella le responde: claro que no. ¿Cómo deseo que esos mocosos toquen a la puerta de mi casa? Nuestro Padre nos bendecirá por esto. Esos chicos no saben lo que les espera. De eso y de muchos otros mitos se ha surgido la idea de que hay dulces envenenados. Yo quiero ser muy claro con algo. Existe gente perversa y malvada, ¿cierto? Sí hay. Pero por lo menos se ha comprobado que en la gran mayoría de casos, el 95% de los casos donde niños han muerto por dulces envenenados, ha sido otra causa criminal. Un ejemplo: en el año 1975, un niño de 8 años llamado Timothy Mark O'Brien murió envenenado con un dulce que contenía cianuro. Poco tiempo después se descubrió que su papá, Ronald O'Brien, fue el que lo había matado. Para intentar lo que habría hecho, lo que él quería hacer, lo que hizo fue que le regaló dulces a toda la comunidad, a todos los niños esa noche, para que nadie supiera que era solo él. Pero por causas de la providencia, ningún niño comió los dulces, y así fue como descubrieron que era el Señor el que había intentado poner dulces allí. Y lo más triste de todo es que este hombre lo hizo porque quería el dinero del seguro de vida del niño. Qué tragedia, ¿eh? Pero aquí no tenía nada que ver con una cuestión de Satanás, sino una cuestión de puro deseo de pecaminosidad humana. Ahora, hay otra cuestión que ustedes han visto, y le pido a los que tengan niños ahorita, espero que no haya niños, la siguiente imagen es un poco fuerte. Esta se llama La Mujer Sin Cabeza. ¿Okay? Este es un email que sale y que lo envían, y hay fotos que salen en el Facebook de esta imagen. Se supone que es una muestra de unos niños sosteniendo la cabeza de su madre. Son los hijos de la señora Buckley que decidieron decapitar a su mamá, y por supuesto lo asocian con el 31 de octubre. Y
con Satanás. Déjeme decirle la verdad, no es así. La siguiente imagen ustedes van a ver es la imagen real, la imagen que están viendo es la imagen real. El Photoshop hace cosas increíbles, ¿cierto? Por ejemplo, usted puede ver a Superman en esta imagen y gracias al Photoshop usted puede ver esto. Increíble, ¿no? Muy bien, pero recordemos, es importante e interesante entender que muchas de las cosas que vemos por Facebook y por redes sociales y por emails no son necesariamente ciertas, son manipuladas. ¿Ok? Bien, ahora vayamos a un texto de la Biblia que se usa constantemente para hacernos ver que es satánico esto de Halloween. Una de las cosas que más me ha preocupado, sinceramente, es cómo se usan a veces versículos fuera de contexto para apoyar algo, ¿no? Este versículo es uno de ellos. Dice así: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, dice Deuteronomio 18, 10 al 11. Está fuerte, ¿no? Está fuerte. Pero nuestro deber es leer el contexto, ¿cierto? Así que vamos a leer el texto ahora desde el versículo 8 y vamos a ir hasta el versículo 12. Dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios está echando a esas naciones delante de ti. Entendemos que este pasaje es Dios hablando por medio de Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Y le está diciendo que no copien lo que los pueblos paganos hacen, ¿cierto? Se dice, por supuesto, que quiere un pueblo separado para él y por lo tanto no debemos pasar a los hijos por fuego, que es una forma de decir que no haya sacrificios infantiles que se daban en los pueblos paganos, que no haya adivinos, agoreros, que es otra palabra para decir que no haya supersticiosos, y que no consulten a los muertos. Hasta la fecha, los cristianos hacemos eso, ¿cierto? Nosotros seguimos esos preceptos. ¿Por qué seguimos esos preceptos? Porque son buenos y funcionan, ¿cierto? Dígame, usted y yo no vamos a un psíquico porque sabemos que ellos no pueden adivinar el futuro, ¿cierto? Y como dice la Biblia en Proverbios 6:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Tampoco seguimos los horóscopos, no leemos los horóscopos en la mañana. Bueno, yo no sé usted, pero yo no leo los horóscopos en la mañana porque yo no me fijo en las estrellas. Yo me fijo en el que creó las estrellas. Es más importante, es real. Por eso no participamos en ninguna de esas prácticas. Pero aquí es donde tengo la dificultad. ¿Por qué se usa ese versículo para combinarlo con el Halloween? Volvamos a ver lo que dice. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, o sea, que haga sacrificios infantiles, que no haya personas que hagan sacrificios infantiles, que no haya personas que sean supersticiosas, practican adivinación, agoreros, sortílegos, hechiceros, encantadores, adivinos, magos, y tampoco que consulten a los muertos. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted conoce a alguien en su vecindario, en su barrio, que está planeando este 31 de octubre sacrificar a su hijo? ¿O usted, si planea disfrutar, usted está pensando en sacrificar a su hijo? ¿O usted está pensando en practicar alguna clase de superstición, adivinación o no sé qué, alguna cosa? ¿O es de usted de los que cuando sale a una celebración le da miedo si se encuentra un gato negro o pasa por debajo de una escalera? Claro que no, claro que no. La mayoría de gente no hace eso. La mayoría de gente. Entonces, ¿cómo usamos un versículo de estos para tratar de apoyar la idea? ¿Me comprende? Del Halloween. No. Si usted no conoce a ninguna sola persona que hace sacrificios infantiles, usted no puede usar ese versículo. Si la gente va a la fiesta y se la pasa en la fiesta sin tener que hacer cosas de adivinación, ¿no? Y si no se paran ahí a consultar a los muertos, pues no. Y si usted no lo hace, esa no es la celebración del Halloween para usted, ¿no?
Ahora, el contexto del versículo es no contaminarse con lo del mundo, ¿cierto? Eso nos dice, entonces entendemos que para nosotros, al no contagiarnos con las cosas del mundo, vivimos con la seguridad genuina que Dios es nuestra prioridad número uno y que a Él le servimos con nuestro propio ejemplo. No debemos entonces tener miedo de ninguna superstición. Y ahorita al ratito voy a hablar un poquito sobre ese tema. Muy bien, eso me lleva a otra cosa que he escuchado y es, nos dicen o me dicen, si participas de Halloween estás dejando entrar a Satanás, estás dejando que entre Satanás en tu alma o estás haciendo un pacto con Satanás. Esto tiene que ver con una superstición que se ha metido en las iglesias cristianas. Las personas que utilizan esto, tal vez nos han dicho alguna vez, yo no sé si a usted se lo han dicho, pero le han dicho que si usted trae artefactos o cosas paganas a su casa, ¿usted está pactando con el diablo? Yo no sé si usted lo ha oído, pero mucha gente lo dice. Este tipo de personas usan ejemplos como en el Antiguo Testamento, como el pecado de Acán, que se encuentra en Josué 7, cuando tenga tiempo se puede leerlo. Estas personas olvidan algo muy pero muy importante. En el caso de Acán, por ejemplo, Dios le había dicho claramente al pueblo de Israel que no se contaminaran con el mundo, ¿cierto? Que no tomaran nada de los pueblos paganos, ¿cierto? Acán se trae cosas y entonces Dios castiga al pueblo, pero no castiga al pueblo por los objetos, castiga al pueblo por la desobediencia. ¿Me comprenden? El punto es la desobediencia. Dios no quiere que nos contaminemos con las cosas del mundo. Y si bien es cierto, entendemos algo muy importante. No debemos preocuparnos por ningún objeto o ninguna cosa pagana, porque esas cosas no tienen poder sobre nosotros. Nada. Dios nos ha comprado, ¿cierto? Nos ha sellado y Él es más poderoso que cualquier otra cosa. Ahora, si usamos la lógica, piénselo, mucha atención a esto, si usamos la lógica, usted y yo no podemos saber si algo ha sido consagrado a Satanás o no. Voy a hacerle unas preguntas y usted se analiza a sí mismo. ¿Sabe usted si la leche que usted compró ayer en el supermercado fue pactada a Satanás? ¿Sabe usted si la ropa que usted está usando ahora la tenía algún satánico y pensó y la entregó a Satanás en adoración? ¿Sabe usted si el carro que usted está manejando o el reloj que usted está usando o cualquier cosa que usted tiene en su casa, sabe usted si la casa que construyeron la construyeron personas que estaban haciendo pactos con Satanás? No lo sabe. Por supuesto que no, pero volvemos al punto. Usted y yo no debemos preocuparnos por absolutamente nada de eso, porque dice la Biblia que usted y yo somos sellados por el Espíritu Santo y no hay nada que pueda hacernos daño. ¿Me comprende? Es importante que entendamos que somos sellados hasta el día de la resurrección. Bien, el único que tiene poder sobre nosotros, ¿quién es? Dios, nada más. Es el único que puede tener poder sobre nosotros. Hay un argumento que me parece el más patético de todos. Hay gente que me ha dicho, si te disfrazas, ¿a quién estás celebrando? ¿Cómo que a quién estoy celebrando? ¿Usted se ha fijado en esos niños que están vestidos de Mickey Mouse, de princesitas, de Buzz Lightyear, de Elmo? ¿No le parecen adorables? Claro, se están disfrutando, estamos divirtiéndonos. Ahora bien, usted es el papá, usted es el padre de familia. Usted tiene la capacidad y la autoridad para decirle a sus hijos que vistan o se pongan algún disfraz que exalte las cosas buenas y no que exalte las cosas malas. Siempre y cuando le decimos a nuestro hijo, aún así si te pusieras un traje malo, no te va a pasar nada. Pero es mejor que exaltemos a Dios y glorifiquemos a Dios con trajes divertidos y graciosos. ¿Estamos de acuerdo? Usted como padre tiene esa decisión y así glorificamos a Dios si nuestros disfraces son divertidos y sanos. Bien, entonces hasta ahora hemos visto que es falso decir que el 31 de octubre, es el día en que se celebran sacrificios humanos, que es falso que sea el año nuevo satánico, que es falso que se den dulces envenenados, que ahí es donde los cristianos hacen pactos con Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que usted y yo debemos hacernos es, ¿debe un cristiano participar de Halloween? Y ya que es un día secular,
usted y yo debemos preguntarnos, ¿debe un cristiano participar del 5 de mayo? ¿O debe un cristiano participar del Super Bowl? ¿O del Día de los Enamorados? ¿O del Black Friday? ¿O de cualquier otra actividad que la mercadotecnia ha hecho para tratar de sacarnos dinero? ¿Se va a dar cuenta por dónde voy? ¿Entiende cuál es el camino? Un cristiano es el que debe tomar la decisión al respecto por sí mismo. ¿Me comprende? Esa es la belleza de la gracia. Dios no le está diciendo a usted qué debe ponerse, qué debe vestir, a dónde debe ir, qué música debe escuchar, qué debe comer. Usted debe hacer lo que hace para la gloria de Dios y punto. Ni Facebook ni esta iglesia le tiene que decir a usted cómo debe celebrar o no celebrar Halloween. ¿Me comprende? Si usted desea disfrutar de una fiesta e ir con sus hijos a pedir dulces a la comunidad, hágalo, no se sienta mal. No se sienta mal. Y si usted no está de acuerdo y no quiere hacerlo, tampoco se preocupe. Pero ni usted ni yo podemos ser jueces de los demás y decirles cómo o no se debe celebrar esa tradición. ¿Me comprende? De cualquier forma, usted y yo debemos recordar el pasaje que dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esa debe ser su guía, y nadie, ningún cristiano puede convertirse en su juez. Es por eso que en las iglesias tenemos algo que llamamos alternativas muy interesantes. Por ejemplo, en algunas iglesias se celebra algo que se llama el Harvest, la fiesta de la cosecha. Otros celebran lo que llamamos el Hallelujah Party. En otros lugares se celebra, yo no sé si ustedes lo sabían, pero el 31 de octubre fue el día en que Martín Lutero fue a poner las 95 tesis en la Iglesia Católica, en la puerta de la Iglesia Católica, para decirle que la Biblia era clara y el justo por la fe vivirá, nunca por las obras. Y mucha gente celebra el 31 de octubre, el día de la Reforma, en las iglesias. Se puede celebrar ese día. Aquí en nuestra iglesia nosotros hacemos una celebración increíble, muy bonita. Se hacen en lugares divertidos donde los niños juegan, donde hay dulces, donde se pasa muy bien, muy bien. Pero otra vez, es su decisión si quiere venir o no. ¿Me comprende? Nadie puede decirle, oh, ¿no vino a la actividad de la iglesia? ¡Qué barbaridad! No, esa es su decisión. Usted tiene que decidir lo que quiere hacer. Recuerde, Dios y usted es donde usted debe conversar con Dios y decirle: Señor, yo quiero hacer algo y una actividad que pueda ayudar a los demás. Ahora, quiero concluir con lo siguiente. Por alguna razón hay cristianos que temen el 31 de octubre como si el diablo fuera a hacerles algo. No sé si es que ven películas de terror o se creen todos los rumores que oyen, pero por esa razón yo quiero decirle la siguiente exhortación. La Biblia nos pide que no seamos supersticiosos. ¿Me comprende? Hay una línea muy grave que se ha pasado en la iglesia donde hablamos de la gente supersticiosa en la calle, pero nosotros nos hemos vuelto supersticiosos. El andar con una Biblia bajo el brazo no te va a proteger de un asalto. El levantar la mano de cierta forma cuando adoras no te hace más espiritual. El rezar el Salmo 23 como si fuera un rosario no te va a evitar un accidente. Pero si vivimos pensando en hacer ciertas cosas y no vivimos para Dios, estamos haciendo superstición dentro de la iglesia. Y tenemos que tener cuidado. Dios nos llamó a ser santos en nuestra manera de vivir. Esa santidad solo ocurre cuando tenemos la disposición de poner en práctica lo que dice Romanos capítulo 12. Dice así, pongan mucha atención. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No es una cuestión de superstición. Es una decisión del alma. ¿Me comprende? Usted decide si quiere celebrar la víspera de Todos los Santos o el Halloween, como le llaman aquí. Es su decisión. Usted decide si quiere ponerse disfraces con su familia, si quieren hacer una calabaza, si quieren, es su decisión. Nadie le tiene que andar diciendo a usted
qué es lo que tiene que hacer. Pero si usted usa como base Romanos 12, es fácil, ¿cierto? Ahora le quiero dejar 3 versículos que son y serán el baluarte de la seguridad que tiene el cristiano ante el diablo. Número 1, hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aleluya, ¿no? Y dice el segundo en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a pasar? Huirá de vosotros. Y el último tan bello en Colosenses 2:15 dice, Jesús, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, ¿no? Amén. Quiero que sepa que Dios le ha salvado, Dios le ha redimido y le ha sellado. Viva su vida para Él y verá que entonces lo que el mundo le traiga no se le hace tan apetecible. ¿Estamos de acuerdo?